Hoy vamos a hablar de Multiple Spanning Tree, un protocolo conocido por sus siglas MST, que está definido en la IECubo 802.1s, ¿vale? En el mundo de Cisco, la mayoría de las empresas levantan VLANs y estas VLANs tienen asociadas una instancia de Spanning Tree. Y hay mucha gente que no se preocupa mucho más sobre esto, ¿vale? No van más allá. Simplemente quieren ver los puertos bloqueados, también quieren ver quién es el root del Spanning Tree, si hay puertos en learning, en fin, el estado de cada uno de los puertos y poco más. Para eso simplemente show Spanning Tree, VLAN 55, por ejemplo, y ya está. Con eso tienen todo lo que necesitan. El protocolo que se utiliza por defecto en Cisco para Spanning Tree, para poder ver eso sin haber configurado absolutamente nada más, es uno llamado PVST+, PVST, ¿vale? PVST significa Per VLAN Spanning Tree, es decir, una instancia de Spanning Tree por cada VLAN, lo dice el propio nombre. Este es el protocolo ideal para la mayoría de redes empresariales, pero tiene un límite. Y el límite de PVST es que solo permite 128 instancias. A ver, solo 128 instancias son muchas, parecen muchas y realmente lo son. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que como va una instancia, una VLAN, pues hay mucha gente que necesita más de 128 VLANs en su red. En este caso, la 129, a ver, no la número 129, sino la 129ava que levantemos, va a tener un problema y nos va a salir un mensaje en el switch en el que va a decir que se ha quedado sin instancia de Spanning Tree y que esa nueva VLAN pues que no va a tener Spanning Tree. Vosotros imaginaros la cara que se os queda en el momento en el que leéis que un switch os dice: oye, que esta VLAN que vas a levantar se va a quedar sin Spanning Tree, no va a correr Spanning Tree. La cara es... a ver, lo sé porque a mí me ha pasado. Yo recuerdo la primera vez que me pasó eso y es, madre del amor hermoso, ¿y ahora qué hago, no? Y fue en una migración, ¿vale? Fue muy chungo. Pero bueno, salió todo bien, pero hubo momentos de ansiedad, ¿vale? Te preguntas aquello de, ¿cómo puede ser que no vaya a tener Spanning Tree? Pues no vas a tener Spanning Tree a partir de la VLAN 129ava. Bueno, hola a todos, que no lo he dicho, soy Eduardo, esto es eduardogollado.com. Este es el capítulo número 268, hoy ya sabéis, hoy toca Spanning Tree. Y la verdad es que estoy grabando menos de lo que me gustaría, pero es que la vida no me da. Tengo demasiadas cosas y la cabeza demasiado llena de cosas y muy poco tiempo. Pero bueno, si os interesa el tema del MST, que yo os digo que es interesante porque vais a pasar por esto todos, ¿vale? Os voy a contar un poco qué es el MST, cómo funciona, un poquito, ¿vale? Pues lo suficiente para poder trabajar con ello. Y os voy a contar un poco cómo sería una migración de PVST a MST, para que el día que os encontréis que os habéis quedado sin instancias de PVST, pues que sepáis qué hacer, que no se va a acabar el mundo por ello. Así que vamos para allá. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Este tema tengo que decir que no lo había tratado anteriormente porque, bueno, creía que no era una necesidad, pero estoy viendo que cada vez más, y sin ir más lejos, el otro día estaba mirando una red y saltó esta necesidad. Es una red en la que hay bastantes más VLANs que 128, van a ser necesarias, más de 128 VLANs. Y claro, PVST no nos va a servir para el Spanning Tree de esta red. Por muchos VPCs, por mucho tal que le quieras poner, al final vas a tener que correr Spanning Tree. ¿Qué opciones tenemos si PVST no nos vale? Pues CST, que es el Common Spanning Tree, acordaros, es tener una instancia de Spanning Tree para todo, que no lo vamos a usar así completamente, pero sí que lo vamos a utilizar, sobre todo en la migración, ¿vale? Porque es
es lo que hay en común entre unos y otros. Bueno, luego lo vemos. Y la otra opción tendríamos MST. MST, el Multiple Spanning Tree, de lo que trata este audio de hoy. A ver, lo primero va a ser la selección del Spanning Tree. ¿Cómo queremos elegir el Spanning Tree? Porque ¿cómo queremos que funcione? Básicamente tenemos que tomar la decisión en función de dos factores. Uno es dónde queremos ubicar el root y luego la utilización de los enlaces. Spanning Tree lo que hace es una red, imaginar una red totalmente mallada. Una red totalmente mallada al final es un grafo. Un grafo es eso de los puntitos unidos por líneas, ¿vale? Acordaros un poquitito matemáticas, primero de carrera, ¿vale? Y luego ese grafo lo tenemos que convertir en un árbol. Un árbol no deja de ser un grafo, pero sin caminos redundantes, ¿vale? Como cualquier protocolo de routing hace exactamente lo mismo. Por eso se llama Spanning Tree, ¿vale? Árbol de expansión. Spanning es expansión y tree es árbol, porque estamos convirtiéndolo todo en un árbol, ¿vale? Y el root es el punto central del árbol. Es el lugar ese donde va a converger todo el tráfico. Bueno, por ejemplo, si tenemos una VLAN de almacenamiento donde siempre va a ser necesario que todo el tráfico pase, porque se va a centralizar en un punto, es el switch donde esa cabina se encuentra, ¿verdad? Entonces lo que queremos es que todos los enlaces de ese switch estén en forwarding, estén activos. Eso es lo que queremos. No queremos que se bloqueen esos enlaces para que vaya por otro lado el almacenamiento. No, queremos que eso esté siempre activo y que nunca se corten. La ubicación del root. Esto es muy importante porque esto podemos definirlo por instancia de Spanning Tree. Si siempre va a ser el mismo sitio, pues con una instancia sería suficiente. Si vamos a tener una para almacenamiento, otra para un cliente, otro para otra, y el root tiene que ser diferente en cada una de ellas, entonces ya tendríamos que irnos a un Spanning Tree que nos permitiera tener distintas instancias. Una instancia para A, una instancia para B y una instancia para C, ¿vale? En este caso MST lo soporta, iría perfecto. Y PVST también, pero claro, el tema son las 128 VLANs. Vale. La utilización de los enlaces, hemos dicho que también es importante, porque fijaros que Spanning Tree, lo primero que os he dicho hace, 2 minutos, es que convierte un grafo en un árbol. Es decir, no tenemos caminos redundantes. Entonces, si de un switch tenemos 2 cables que suben para arriba, y no es un VPC, no es un LACP ni nada parecido, sino que son 2 cables independientes, una instancia de Spanning Tree va a ir por uno o por el otro, pero nunca va a balancear el tráfico entre los dos. ¿Cómo lo balanceamos? Pues bueno, si tenemos, por ejemplo, 2 VLANs, decimos que la primera VLAN va a ir por un lado y la segunda VLAN va a ir por otro lado. Podemos modificar los costes de cada una de las instancias. Esto es otro factor de decisión que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar qué tipo de Spanning Tree vamos a querer en nuestra red. No os voy a hablar del Spanning Tree, cómo funciona, cuáles son los estados de cada uno de los puertos, ¿vale? De eso hay un audio en el podcast que es de enero de 2018. Vale, a lo mejor debería de escuchármelo a ver qué decía, pero vamos, por lo que he visto, habla de Spanning Tree y se llama Spanning Tree, además, y os dejo un enlace en las notas del programa, y si no, vais a eduardocollado.com, vais al buscador, que está en el lado derecho, y buscáis Spanning Tree, y os va a salir, ¿vale? O sea, no tiene ningún misterio. Bueno, a ver, si queremos controlar el root y los enlaces de forma distinta, en unas VLANs o en otras, una solución que nos permite más de 128 VLANs es MST. Bueno, una no, la solución, porque no hay otra, ¿vale? La solución de MST nos va a permitir hacer eso, pero claro, no soporta 128 instancias, soporta 64.
Entonces, ¿por qué esto es mejor que PVST? A ver, mejor, nos permite crecer más porque en PVST solo podemos asignar una VLAN a una instancia. Sin embargo, en MST podemos agregar todas las VLANs que queramos a una instancia. Entonces, si hacemos una división, la más, para distribuirlo lo mejor posible, sobre el papel, el Excel se lo come todo, ya sabéis, podemos tener 64 instancias y en cada instancia 64 VLANs. De esta forma tendríamos 4096 VLANs. Ya son más que 128, ¿verdad? Pues ahí es donde reside la fuerza del MST. ¿Y eso por qué? Pues porque vamos a tener muchas VLANs que van a compartir la misma estructura. Son VLANs que tenemos de servidores o PCs que tienen que comunicarse con un servidor. O pensad en el ejemplo que he dicho hace un momento, el de la red de almacenamiento. Tengo una cabina y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esa cabina tiene, 50 VLANs. Porque tengo para 50 clientes y a cada cliente le doy una VLAN en esa cabina. Bueno, pues cada uno de ellos va a acceder a la cabina en esa red de almacenamiento, esa red trasera, o no sé cómo la llamaréis en vuestros trabajos, en vuestras redes, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues en esas VLANs, en esas instancias, voy a querer que el root del spanning tree sea el switch de la cabina. Pero como queremos maximizar el tráfico que sube desde los switches hacia los switches de la cabina, voy a balancear unas por un lado y otras por otro. Y eso lo podemos hacer con MST, teniendo varias instancias que van a compartir el mismo root. O si no queremos hacer una división de enlaces y queremos que todas funcionen exactamente igual, con una única instancia tendríamos suficiente para las 50 VLANs. No habría ningún problema, ¿vale? La estructura es la misma. ¿Por qué? Pues porque van a compartir la misma topología de nivel 2. ¿Qué es lo que pasa? Pues que por desgracia nadie empieza una red utilizando MST. Todo el mundo comienza utilizando PVST. ¿Por qué? Pues porque el día 1 es muy difícil que te hayas planteado estas limitaciones. A lo mejor empiezas una red para hacer 4 cosas, luego la cosa se va complicando, va creciendo, va evolucionando, ¿vale? Yo, por ejemplo, nunca, jamás he empezado una red desde cero con MST. Siempre ha habido una migración de PVST a MST. Y la migración es inevitable, porque al final a las 128 instancias es que vas a llegar. Es que es cuestión de tiempo. Y si no llegas tú, da igual. El que llegue detrás tuyo va a llegar. No hay otra forma. Por eso siempre digo que me arrepiento de no haber empezado siempre con MST. Porque si empiezas por MST, pues es que lo vas a tener más fácil siempre para el crecimiento. Lo que pasa es que rara vez he cogido una red desde cero. Rara vez. Realmente no sé si alguna, ¿vale? Todas siempre las había empezado alguien. Entonces, pues no he podido, porque las de redes pues pasan de unos a otros y siempre hay cosas más antiguas. Vale, vamos a ver ahora cómo levantar el MST desde el principio, ¿vale? Desde el principio es en un mundo ideal en el que yo peso 70 kilos, ¿vale? En ese mundo ideal y fantástico, lleno de ilusión y fantasía, vamos a empezar a configurar la red de cero en MST. Guay. ¿Esto cómo es? Pues realmente es bastante fácil. Un momentito que bebo un poco. A ver, perdonad. Tenía que beber un poco porque cuando estás hablando se te atranca un poquito la garganta a veces. Veréis, en Cisco, siempre hablo de Cisco, ¿vale? Para mí el estándar de switching son Cisco, los Catalyst, los Nexus, en todas partes es igual esto, básicamente. El Config T, evidentemente, Spanning Tree Mode MST, eso sería lo primero.
decirle que vas a utilizar el modo de Spanning Tree MST. Genial. Ahora tienes que entrar en la configuración del MST. Spanning Tree MST Configuration. ¿Vale? Y ahora es la parte que diferencia un poco de PVST. En PVST tú no asignas una instancia a una VLAN, porque es que la instancia va con la VLAN. En cuanto levantas la VLAN, se levanta la instancia solo. Aquí no, aquí hay que hacerlo a mano, ¿vale? Entonces dirías instance 1, por ejemplo, instancia 1, VLAN 1. Genial. Instancia 2, VLAN 2-5. La 2, la 3, la 4 y la 5. Instancia 3, VLAN 6,8. ¿Vale? Puedes agregar VLANs en rangos, en números sueltos, como quieras. Es bastante fácil. Esto lo probáis y ya está. Y podemos definir las instancias que nos dé la gana. La 0, por Dios, la vais a ver, pero no la uséis, ¿vale? La 0 es la de CST. La instancia 0, vosotros conscientemente no tenéis que agregar ninguna VLAN ahí nunca, ¿vale? Eso tiene que correr porque va a correr, es necesario que corra, sobre todo si queréis migrar de PVST, esa instancia es fundamental, pero no tenéis que asignar ninguna VLAN ahí. Ah, bueno, luego otra cosa que también podéis hacer y que es muy importante, ¿vale? En configuración global, ya no dentro de la configuración de Spanning Tree, si ponéis Spanning Tree MST y los grupos que sean 0-3, 1,3, root primary, root secondary, exactamente igual que PVST. El comando es igual. Lo único que en vez de poner Spanning Tree VLAN 100 root primary, pondrías Spanning Tree MST el grupo, que no tiene por qué ser la VLAN, root primary. Exactamente igual. Es bastante intuitivo. Bueno, como veis la configuración es muy sencillita. Se entiende bien lo que es, cómo va. Y entendiendo cómo funciona PVST y Spanning Tree, entender cómo funciona MST es bastante sencillito. Vamos a ver ahora lo importante. Bueno, lo práctico, porque al final es lo que os vais a encontrar en el mundo, que es una migración de PVST a MST. Vais a encontraros una red con ciscos que llevan ahí años, no sabemos cuántos, y tenemos que migrarlos a MST. Incluso puede ser que os encontréis ciscos muy antiguos que no soportan MST, ¿vale? Si no lo soportan y os hace falta, tirarlos y comprar otros. Lo siento, pero es así. A ver, si volvemos al mundo ideal, ese que os he dicho antes, lo suyo sería convertir todos los spanning trees de todos los switches a MST a la vez. Pero eso no puede ser, ¿verdad? Así que tenemos que establecer un orden para ir haciendo las cosas y que no se nos caiga la red demasiado tiempo. Lo primero va a ser identificar cuáles van a ser los switches principales de MST. Y a partir de ahí iremos como ampliando en círculos los que están conectados a esos switches. Luego los que están conectados a los segundos switches que hemos puesto y así, ¿vale? Es como si fuéramos ampliando el foco. Empezamos con los switches centrales y los que están alrededor y luego los que están conectados a esos. Siempre igual, en ese orden. Es muy importante el orden, porque si no, pues os vais a quedar sin Spanning Tree, sin red y sin nada. Es muy importante, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es, en los switches que vamos a migrar, identificar los puertos de acceso y configurarlos como Spanning Tree por Fast, o bueno, los Nexus como Spanning Tree Type Port Type Edge, o como sea en cada caso, ¿vale? Este es un comando que yo no sé por qué han ido cambiando en la historia y no lo he entendido nunca. Pero bueno, en fin, un Port Fast, ¿vale? De toda la vida. Los puertos de acceso, así, para que ni Spanning Tree ni nada por ahí, ¿vale? Luego, tenemos que asignar VLANs a instancias de MST. ¿Esto cómo se hace? Pues papel y boli,
¿vale? Es decir, la VLAN tal a tal instancia tal. Tenemos que hacer la división de las VLANs, distribuirlas en instancias. Ya os he dicho antes, tenemos que ver el tema del root y la utilización de enlaces es fundamental, ¿vale? Y tenemos que definir y decidir para cada instancia, no cada VLAN, cada instancia, cuál es el root principal y el secundario, ¿vale? De Spanning Tree, cuál va a ser. Es súper importante, ¿vale? Bueno, MST, ¿cómo lo vamos a levantar? Porque lo vamos a levantar en los dos switches centrales, lo primero, ¿vale? Porque esos switches centrales van a ser el principal y el secundario. Bueno, pues podemos hacer que MST se medio comunique con PVST, ¿vale? Se pueden comunicar a nivel de puerto, ¿vale? Aquí tenéis que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque hay que asegurarse que los trunks lleven todas las VLANs. Si solo tenéis unas VLANs por unos trunks y otras VLANs por otros, pues mejor no, ¿vale? En todos las mismas. Luego ya limpiaréis, ¿vale? Pero en principio para la migración en todos las mismas. ¿Por qué? Porque PVST se va a comunicar con la instancia 0 de MST utilizando el CST. Demasiadas siglas, ¿verdad? A ver, el per VLAN Spanning Tree, el que viene por defecto en Cisco, el antiguo, se va a conectar con el Multiple Spanning Tree, el nuevo que estamos poniendo, utilizando la instancia 0 del Multiple Spanning Tree, que se va a comunicar con el PVST gracias a una instancia de Spanning Tree que va a ser única para todas las VLANs, el CST. Bueno, lo importante aquí, ¿qué es? Pues que el root bridge de los switches de PVST, es decir, los que no corren ahora mismo MST, los que van a estar con PVST, tengan un root bridge menor, ¿vale? Bueno, la prioridad, bueno, pues que sea el root bridge que sea menor, ¿vale? La numeración más grande para eso. Y lo más importante es que el MST, los root, estén siempre en la zona de MST, en los switches que tienen MST. Eso es lo más importante, porque si no la vais a liar, ¿vale? Los switches, los roots tienen que estar en el MST, siempre. Y lo más importante de todo es que esto lo aviséis a vuestros clientes. Si es posible que lo hagáis en una hora en la que el impacto sea menor, porque no es que a lo mejor tengáis un corte, es que vais a tener un corte. O sea, el corte va a existir. No hay forma de evitarlo al cambiar uno por otro. Así que va a existir. Y aunque cambiarais todo a la vez con el MST, todo a la vez, el corte va a seguir existiendo, ¿vale? Bueno, y una vez que ya esté eso hecho, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que tunear el MST. Bueno, configuráis el MST, ya os hemos dicho arriba cómo, ¿verdad? Y lo tenéis que tunear, pues el port priority, pues para que vaya por un lado, no vaya por otro. Tenemos que borrar lo que haya de PVST, el backbone fast o lo que tengamos por ahí. Y una vez limpito todo eso y ya tengamos MST corriendo en los switches del medio, ya podemos pasar al siguiente. Es decir, en los laterales, los que ahora están como PVST, los vamos a pasar a MST y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho entre los centrales, que los hemos convertido en MST, y los que son de PVST. Exactamente igual todo el rato. Tiene que ser de una forma muy ordenada. Si no lo hacéis de forma muy ordenada, vais a tener problemas en la red. Y bueno, y así todo el rato. Esto es lo que tenéis que ir haciendo y este es el orden.
Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Bueno, yo me estaba ya quedando sin voz, pero lo importante es que tengáis en cuenta que cuando os quedéis sin instancias de Spanning Tree, de PVST, tenemos la opción del MST siempre. El MST tiene mucha más historia, ¿vale? Pero bueno, para una migración de una red normalita con PVST, con esto vais servidos. Y tener en cuenta que hay que ser muy ordenados para la migración y que tenemos que tener un buen control de la red, ¿vale? La migración de PVST a MST, la verdad es que viene muy bien el día que llega, porque ese día tienes que repasar toda tu red y comprobar que toda tu red esté siguiendo pues los estándares que toca. Empiezas a mirar bien, a ver qué tengo aquí, qué no tengo allí, con lo cual se tarda bastante, porque tienes que ir switch por switch, puerto por puerto, viéndolo absolutamente todo, repasando que esté todo en por fast, que esté todo bien, ¿vale? Que las VLANs realmente estén pasadas por todas partes. Y si tienes 128, pues te toca repasar VLAN por VLAN, que todo esté bien. Lo único que os aconsejo es que de vez en cuando vayáis poniendo ese Spanning Tree en vuestros ciscos, para que esto no tengáis que hacerlo deprisa y corriendo porque habéis llegado a la 128. Esto, que bueno, si ya veis que tenéis 95, 100, pues a lo mejor ya empieza a ser momento de ir planteando una migración, pero ya ordenada. Bueno, pues este ha sido el capítulo de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Y nada, daros las gracias por estar aquí. Y darle las gracias a los que el viernes se van a venir de cena aquí con el presente, conmigo mismo, y vamos a ver si nos lo pasamos muy bien. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo. Un saludo, hasta luego, chao.